Muy bien, amigos de Evidencia Sud, muy buenas tardes. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial. Tenemos junto a nosotros al hermano John Paul Paz Soldán. Él es investigador, docente, expositor en la Universidad Univalle y director del Centro de Programación Neurolingüística, cuya oficina está en Bolivia, La Paz. También cabe recalcar que fue postulante en el año 2013 como Premio Nobel en Medicina y Psicología. Hoy nos acompaña, le damos la bienvenida, hermano John Paul Paz Soldán. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, querido hermano Martín, y a todos ustedes, muy buenas tardes. Muy bien. Estas semanas que han pasado, hermano John, hemos hecho la publicidad en cuanto a los temas que se nos han presentado de los hermanos de la iglesia, de este grupo, en cuanto a lo que es visiones, sueños y revelaciones, lo cual es un tema que nosotros como miembros de la iglesia lo usamos bastante en los domingos, en las enseñanzas, y quisiéramos expandir un poquito más con su conocimiento en cuanto a estos puntos. Y hoy queremos tomar el punto de las revelaciones. ¿Qué son las revelaciones, hermano John? Muy bien. Primeramente voy a indicar el, el, ah, lo opuesto a lo que es, para que podamos entender mejor. ¿Qué sería lo opuesto a revelación? Y lo opuesto a revelación es la oración, ¿ya? Ya. La oración es la comunicación del hombre con Dios, es decir, que uno habla a Dios. Esa es la oración. Y eso es exactamente lo opuesto de lo que significa la revelación. Entonces, ¿qué sería la revelación? La revelación es la comunicación de Dios con el hombre. Entonces, ahí ya tenemos un buen parámetro, porque se revelan los cielos, se abren los cielos, se revela información, se abre la información, se revelan los sentimientos, se revelan inclusive los pensamientos, se abre la mente. Entonces, todo eso significa la comunicación de Dios al hombre. Exacto. Y podríamos ver, porque hay bastantes experiencias dentro de las escrituras, dentro de los profetas en cuanto a revelación. Si bien se sabe de que la revelación, como usted lo mencionó, viene por parte de la comunicación de Dios con sus hijos, en este caso nosotros, eh, pero ¿cómo se considera realmente una revelación que viene de parte de nuestro Padre Celestial? ¿Qué características podemos encontrar? Bueno, ya en ese contexto podríamos ver de que hay diferentes áreas que deberíamos tratar para poder entender el tema que usted me acaba de preguntar. Porque cuando se habla de Dios, no se habla de un ser inerte, mecánico, de un robot o de un programa en el que uno, si dice las palabras clave, va a recibir lo que uno quiere. O sea, no es una cosa así, sino más bien es el poder recibir lo que Dios quiere. Ahora lo voy a decir de una manera tosca y fea para que se me entienda, ¿ya? Lo que a Dios le da la gana decirnos, ¿ya? Y claro, toco esa forma porque cuando queremos irnos hacia nuestro Padre Celestial, nosotros escogemos todo lo que queremos decir. Nosotros escogemos lo que queremos pedir. Nosotros escogemos, a veces con la impresión del Espíritu Santo, lo que debemos pedir a Dios. Ahora, cuando nuestro Padre Celestial, Dios o el Espíritu Santo, o a través de ellos, un ángel o cualquier otro elemento que vamos a ver hoy día, se quiere referir hacia nosotros, nosotros no tenemos el control de cómo nos va a decir, la forma en que nos va a decir y lo que nos va a decir. Es decir, cuando nosotros lanzamos una oración y recibe una respuesta como revelación,
nosotros no tenemos ningún control en cómo se va a expresar Dios hacia nosotros. Y ahí es donde comienza a enredarse un poco la cosa y comienza a ser muy difícil explicar cómo se revela o cómo se expresa Dios hacia nosotros. Por ejemplo, en la primera visión o la mal llamada primera visión de José Smith, nos damos cuenta de que no fue la primera y tampoco fue una visión. Fue una visitación y por otro lado, fueron varias comunicaciones que se fue dando a José Smith hasta que se tradujo en una visitación. Entonces, es muy difícil identificar. Y a todo eso, la iglesia, con el mejor de sus ánimos, le llamó la primera visión. Pero Podríamos por ejemplo, suponer o realmente saber de que José Smith cuando leyó, por ejemplo, Santiago 1:5, recibió esa revelación, podríamos llamarle así, para poder ir al bosque ahora. exactamente. Entonces, José Smith comenzó a sentir, en sus propias palabras, él dice, nunca una escritura llegó al corazón de un hombre como esta escritura que yo leí, que indica de que uno debería preguntarle a Dios si tiene dudas, ¿no? Entonces, ya estamos viendo ahí una comunicación del cielo hacia José Smith, en la cual él ya había sentido algún tipo de comunicación del cielo hacia él, ¿ya? Entonces, ya estaba comenzando. Ahí se tradujo en que él vaya a la arboleda. ¿Dónde, cómo, cuándo? Bueno, ya sabemos de que en la arboleda iba frecuentemente su mamá. Entonces, su mamá también lo estuvo preparando muchos años antes al darle el ejemplo dónde debería ir si alguna vez hacía una oración tan importante, y etcétera. O sea, el Señor va preparando las cosas a su manera, cómo lo va a decir, lo que va a decir y qué va a decir. Así es, y esto nos ayuda bastante a nosotros como miembros de la iglesia, porque sabemos de que muchas veces leemos las escrituras y decimos, es que todavía no recibo esa revelación, todavía no hago, no siento para hacer ese cambio que necesito. Exactamente. Y para ello, yo quisiera el día de hoy que nos basemos y que leamos un poquito las escrituras y vamos a entender cómo es más o menos Dios. ¿Ya? Hay una escritura que me gusta mucho porque ahí es donde se ve cómo Dios se comunica con nosotros. ¿Ya? Y sin embargo, nosotros deberíamos estar atentos a cuándo se comunica Dios con nosotros. Entonces, hermano, ¿le parecería que podamos leer esta escritura? Ya, muy bien. Está en Mateo 8:5. Es una escritura muy conocida, muy conocida. En esta dice lo siguiente: y cuando entró Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado yace en casa, paralítico, gravemente atormentado. Ok, normalmente en el estudio de esta escritura siempre nos fijamos en la tremenda fe del centurión que se acercó a Jesucristo para pedirle que sanara a su criado. Pero esta vez yo quisiera que por un momento ustedes sean o se conviertan o analicen la posición o analicen esta escritura desde la posición del criado o conviértanse en el criado. Alguien va a hablar de usted a Jesucristo, ¿ya? Y miren lo que dice Jesús. Y cuando, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Ojo, imagínense que Jesucristo diga, usted está enfermo, está en cama, y Jesucristo diga, ok, yo voy a ir donde Martín, que está enfermo y está por morir, y lo voy a sanar. Ok, ojo que están hablando de usted. Puede ser Martín, puede ser John, Juan, Emma, qué sé yo, cualquier persona que me esté escuchando, pero están hablando de usted, ¿ya? Y
El centurión le responde, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado será sanado. ¿Ya? Ahora, más adelante le dice, y de cierto, perdón, el versículo 11 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente, perdón, nos iremos más abajo todavía. Entonces Jesús le dijo al centurión en el versículo 13, ahora sí, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado aquella misma hora. Ahora lo pondremos, lo voy a poner al hermano Martín como el enfermo. ¿Ok? Está el hermano Martín enfermo. Quiere ir Jesucristo y su jefe le dice, no necesitas ir, basta que digas una palabra y él se va a hacer. Y Jesucristo, al verse impresionado por esa fe, dice que sea hecho como tú quieras, como tú crees. Y de repente, el hermano Martín se sana, o el hermano John Paul, o cualquier hermano. Entonces, se sana. La pregunta es la siguiente. Jesucristo, y yo le voy a preguntar al hermano Martín como si fuese cualquiera de todas las personas. Muy bien, ¿me permite, hermano Martín? ¿Ya saben? ¿No? Muy bien. ¿Pensó en algún momento Jesucristo en usted? ¿Si se sanó? Sí, pues. Pues claro, porque si no, ¿cómo lo hubiera sanado? Sí, ha dicho, muy bien, yo a Martín lo voy a sanar, ¿ya? Entonces, imagínese que alguien está orando por usted y de repente nuestro Padre Celestial piensa en usted y lo sana. Y usted estaba orando también, pero en realidad escuchó la oración de otra persona y lo sana. La pregunta es esta. ¿Existió en este evento revelación? ¿Se revelaron los cielos? ¿Se revelaron, se reveló el poder, se liberó el poder del cielo hacia la tierra en este evento, sí o no? Obvio que sí, se nota que sí. Obvio que sí. Entonces, por eso me gusta esta escritura mucho, porque acá nos vamos a dar cuenta de que el Señor se comunica con nosotros como Él desea, nos revela lo que Él desea y nos dice lo que Él desea. O sea, Así es. no está bajo nuestro control. ¿Ya? Ahora, vamos a irnos a otra pregunta también. En la visión de José Smith, de acuerdo a lo que nosotros tenemos en las escrituras, indica que José Smith le preguntó a qué iglesia se tenía que bautizar. En algunos elementos también decimos de que nuestro Padre Celestial le dijo que le perdonó los pecados. Y por otro lado, también le dijo que no debía unirse a ninguna iglesia, bla, 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 y termina la visión. ¿Ya? De acuerdo a lo que está escrito, nuevamente voy a recurrir al hermano Martín Narro para que él me diga, de acuerdo a lo que está escrito, si solamente se hubiera dicho eso, ¿cuántos minutos o segundos o minutos hubiera tardado esa visión? Si solamente se hubiera dicho eso. Muy poco, ¿no? Mm, Póngale un número. Son unos cuantos segundos, podemos decir unos, no sé, unos 30 segundos. Unos 30 segundos, unos 2 minutos, 1 minuto y medio para poder decir eso, ¿verdad? Sin embargo, de acuerdo a lo que se tiene algunos registros y algunos estudios, debido a que él se perdió un buen momento, dejó sus actividades y cuando volvió donde su mamá le preguntó dónde había estado, o sea, quiere decir de que no se fue pues 30 segundos. ¿No? Más o menos se calcula que la primera visión, que se habla así de José Smith, duró 1 hora y media, o por lo menos 45 minutos.
O sea, quiere decir que la cantidad de información que recibió José Smith es muy diferente a lo que nosotros podemos leer en las escrituras. ¿Ya? Entonces, este es el nuevo punto que tengo que poner, de que cuando nuestro Padre Celestial habla hacia nosotros, muy posiblemente lo que Él nos diga y lo que Él eh, haga ese momento, ya sea que nos sane, nos muestre, nos diga, nos revele, lo que sea, todo eso para nosotros va a ser durante un tiempo que cuando lo contemos, de repente no se asemeje. Nunca vamos a poder equilibrar toda la información, a no ser que hayamos grabado o filmado, ¿no? Todo eso para que se pueda contar después. Así es. Entonces, O sea, para entender, para redondear la idea, en pocas palabras, podríamos decir que el Señor usa la revelación para comunicarse con sus hijos, pero todo para poder, para su progreso, así como el ejemplo que estamos viendo de José Smith, que él solamente buscaba la revelación que ya había recibido por medio de la escritura de Santiago 1:5, y él en la visión, en la presentación, en la cuando estuvo con visitación. Dios y Jesucristo, en la visitación, como lo estamos aprendiendo hoy, porque es algo nuevo para mí también, siempre Ujú, lo llamamos la primera visión, ¿no? Entonces, la ujú. visitación, entonces ahí vemos realmente que se confirmó la revelación que él había sentido, que José Smith había sentido al leer Santiago 1:5, y no solamente de ahí, sino porque ya tenía esa pregunta desde antes, cuando sus padres veían que hay diferentes iglesias, diferentes denominaciones, y José Smith buscó en las escrituras. Ese podríamos poner como la primera fuente, buscar las escrituras. Ah, ahora muy bien. No, no, una fuente son las escrituras, ¿ok? Ahora, nuevamente vamos a retroceder un poco. En la parte del centurión del enfermo, ahí no hubieron escrituras. Sin embargo, el acto de fe atrajo los poderes del cielo, ¿ya? Entonces, a veces nosotros podemos estar buscando una revelación personal, pero ahora vamos a irnos a un esquema también, que a veces Jesucristo nos habla, ¿ya? Y nos habla literalmente como si fuese una persona, pero nosotros, luego de ello, no lo reconocemos. Ese es uno de los problemas. Por ejemplo, cuando los apóstoles estaban yendo a camino a Emaús, no sé si está bien dicho Emaús o Emaús, cuando estaban yendo, Jesucristo les habló y después se dieron cuenta de que Jesucristo estaba al lado de ellos, pero ardía sus corazones. Uh -huh. Y cuando se volcaron a ver, desapareció, desapareció. Entonces, quiere decir, y también hay una escritura que dice, muchas veces los apoyé a ustedes y estaba con ustedes y ustedes no me reconocisteis. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que a veces Dios está junto con nosotros y nosotros no lo reconocemos. Muy bien. ¿Aló? ¿Me escucha, hermano Sí, Martín? sí, sí, le estoy escuchando. Perfecto. Muy bien. Entonces, esta segunda parte, esta parte, perdón, que es la tercera, quiero indicar de que Dios no está sujeto a convencernos de lo que nos está diciendo a la fuerza o una cosa así. O sea, Él deja para que nosotros creamos o nosotros actuemos de acuerdo a lo que nos dice o nosotros agradezcamos o no sé. O sea, el Señor deja en manos nuestras la última acción. Así es. Y ¿Ya? eso es algo que nosotros como miembros debemos de comprender. Ahora, ahora que pasamos de las escrituras, hay algunas referencias en las cuales nosotros hemos buscado, ¿no? En cuanto a la revelación,
tanto en la Biblia como en el libro de Mormón. ¿Y usted nos podría indicar algunos ejemplos, algunos anécdotas del libro de Mormón o de las escrituras? Ahorita hemos visto el tema de José Smith, hemos visto de la Biblia. Quizás podamos buscar un ejemplo de revelación de que nos pueda enseñar a nosotros como miembros de la iglesia a poder también ver ese ejemplo y poder tomarlo en nuestra vida. Eh, Ujú. sabemos que tenemos muchísimos, pero usted podríamos enseñarnos, nutrirnos con una revelación tal vez del libro de Mormón, de Leí, de Nefi. Ujú. Me gustaría hablar un poco de Samuel en la manita. Ya. Samuel en la manita fue a predicar a los nefitas y se desanimó porque directamente todos se mataban de risa de él, nadie le creía, se reían y no tuvo ningún éxito a tal punto que se salió de la ciudad y dijo, bueno, hice todo lo que pude, si Dios no me ayuda, pena, pero yo ya no puedo más. Y se estaba yendo y ahí el Espíritu le dice que vuelva, ojo, ahí viene la revelación, pero miren, en ningún momento él pensó en que, oh Señor, ¿quieres que vuelva a los nefitas o quieres que me vaya donde los lamanitas? O sea, no, se dan cuenta que el Señor no está apretado amarrado entre nuestras palabras. Directamente le dice al profeta Samuel en la manita, retorna. Y miren qué difícil misión que le da a él. Y todo lo que nazca en tu corazón o todo lo que tú sientas, dilo y eso va a ser profecía. Yo, ahí sí que, ahí yo creo que ese es uno de los episodios de la vida de la iglesia, porque hay muchos, pero este sí fue un reto gigantesco. Lo que tú hables será profecía. En otras palabras, Samuel en la manita tenía que estar mientras le lanzaban piedras, mientras le lanzaban lanzas, flechas, mientras le gritaban, le insultaban, todo eso, él tenía que estar sumamente concentrado en que lo que él diga iba a ser la palabra de Dios. Ujú. ¿Se imaginan? Qué increíble esta misión de Samuel en la manita. Y entonces él dijo, en 5 años se oscurecerá la luz, bueno, perdón, un día durará 2 días, etcétera, etcétera. Pero, y eso se cumplió, pero imagínense, o sea, lo primero que tenemos que saber es de que cuando el Señor nos revela algo, muchas veces nosotros no estamos preparados para ello y directamente nos los dice. Muchas veces son desafíos y tenemos que tener fe en lo que Dios nos dice. ¿Ya? Entonces, uno de los episodios del libro de Mormón que justamente me gusta es este, por ese tema, porque acá se lo dejó a Samuel en la manita, no le dijo, ve y repite lo que yo te diga, sino lo que leas en tu corazón, eso es lo que yo pienso y eso es lo que va a pasar. Entonces, me parece fantástico. Exacto. Y bueno, ahora centrémonos en la parte actual, en la parte moderna, por así decirlo, en estos tiempos. eh, Sabemos que hay la parte que entendemos de la revelación, pero tal vez hay otras partes en las que todavía como miembros de la iglesia o como personas que recién estamos quizás ingresando o personas que todavía estamos con ese conocimiento limitado tal vez por nuestra propia persona, eh, ¿cómo podemos, o en pocas palabras, qué tenemos que tener cuidado en cuanto a la revelación? Porque si bien Muy se bien. sabe, Sí. por ejemplo, algunas personas o algunos miembros, por así decir, mencionan, no, Dios me reveló, Dios me dijo, Dios me hizo esto, pero ¿cómo podemos reconocer en pocas palabras, cuál es el cuidado que debemos tener en cuanto a reconocer realmente que es una revelación de Dios? Muy bien. Número uno, lo principal, hermanos, lo principal es que cuando termine la revelación, es que ustedes realmente mediten en eso y se den cuenta que ustedes sería imposible que ustedes creen ese pensamiento como para autosugerirse,
autosugestionarse como si fuese una revelación. ¿Me dejo entender? O sea, ustedes mismos analizan y dicen, jamás hubiera pensado que Dios me diría esto. Normalmente, una de las primeras cosas que quiero decir es que cuando Dios habla, va a ser muy superior a su intelecto, muy superior a su deseo, muy superior a su intención, muy superior a su creatividad, muy superior. Y realmente le va a hacer decir a usted, esto, esto me lo dio Dios y no lo he imaginado yo. ¿Ya? Ese es número uno. Número dos, tiene que haber, como les decía hace un momento, eh, la libertad que cuando nosotros recibimos, Dios nos va a decir lo que Él quiera. Así que tenemos que tener la mente abierta y no siempre tenemos que hacer un pedido, quiero que me diga esto, que me responda, que me responda, que me responda, y queremos que sea un sí o un no, un sí o un no, o cómo tengo que hacer o dónde. No. El Señor, muchas veces cuando José Smith le preguntaba algo, el Señor le respondía con otra cosa, con la palabra de sabiduría, digamos. Él le preguntaba acerca de a qué misioneros iba a llevar y el Señor a tal lugar, y el Señor le contestaba diciendo de que tenía que construir un templo, digamos. O sea, el Señor vive su mundo, es independiente. Y eso le va a dar a usted, hermano, la potestad para decir esto es imposible que yo me lo haya imaginado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque inmediatamente se cierra la visión, va a venir ¿quién? Le pregunto a usted, hermano Nar. ¿Quién está detrás o inmediatamente después de una revelación? El enemigo. El enemigo. Inmediatamente que venga el enemigo, perdón, que se cierra la visión. Si usted no comienza a agradecer, si usted no comienza a adorar a Dios y a comprometerse a hacer lo que le ha pedido en esa revelación, y si usted no se compromete, perdón, no le agradece a Él, seguro que va a venir Satanás y lo primero que va a decir es, mentira, eso no ha pasado, eso no existe, te has inventado tú, es tu mente. Nunca vino un ángel, nunca escuchaste una voz, nunca vino un pensamiento a tu mente, nunca, eso no pasa. Eso es lo primero que nos va a decir. Así que el mayor cuidado está en que después de la revelación, no tenemos como decir, ah, sí, la próxima que yo le pida a Dios me va a decir lo que yo quiera. No, no, eso no existe. Es lo que el Señor quiera y nosotros tenemos que estar agradecidos. ¿Ah? Cuando yo tuve la visión de la mancha, escribí un libro. Primera vez que escribí un libro en mi vida. Tampoco he estudiado literatura para escribir un libro. ¿Y por qué escribí un libro? Porque si no, estoy seguro que el día de hoy les diría, no sé, creo que existen las visiones, la verdad, no sé si yo la tuve o no, creo que fue, creo que no, o de repente no le entiendo a Dios. Es tan difícil lo que me ha mostrado que no le entiendo. O muchos No sé. podemos caer a veces en decir, no, Dios nunca me ha contestado, Dios nunca me ha revelado nada, Dios no me ha dicho nada y tal vez lo hemos sentido, pero no sabemos cómo descubrir realmente lo que esa revelación, lo que el Señor nos quiere decir a nosotros y caemos en decir nunca, nunca, pero nunca. Exacto. Entonces, lo que estoy diciendo, creo yo, me entiende. No estoy hablando de una cosa que no lo van a necesitar, que lo que estoy hablando, total, mañana nace un nuevo sol y por lo tanto lo que yo digo pasó, no. Lo que estamos tocando el día de hoy es algo tan importante que va a depender su situación en el mundo
futuro de acuerdo a lo que asimile lo que estamos tocando el día de hoy. Porque yo le estoy dando una clave. Cuando el Señor revela, siempre nos sorprende, siempre. No recuerdo a ningún profeta que después de la visión diga, obvio, ¿para qué le he preguntado si era obvio? No, no, no conozco un profeta que diga eso, ¿no? Lógico, ¿para qué le... No, no. Siempre nos sorprende. Sus pensamientos son muy superiores a nosotros. Entonces, ahora no tenemos que caer en la duda en que eso de repente venga de Satanás, que nos puede sorprender también. Por eso viene el segundo paso, que es la confirmación del Espíritu Santo de la revelación que hayamos tenido. ¿Y eso cómo se obtiene? Agradeciendo, comprometiéndonos a hacer todo eso, porque todo lo que nos han pedido, porque cuando nosotros hacemos eso, tenemos un sentimiento de fe, gratitud, paz y nobleza dentro de nuestro corazón. Si no llegamos a tener eso, eh, hemos recibido una revelación y somos duros todavía. Y si es de Satanás, bueno, entonces es fácil darse cuenta porque no va a progresar ese sentimiento. Y aquí le voy a dar una clave. ¿Y qué pasa cuando nosotros le agradecemos a Dios, cuando Él nos responde o cuando Él nos revela algo, cuando Él se manifiesta a nosotros? Más información. Así es. Agra- Agradece y por agradecer le da más. Y si eso agradece, le da más. Y después se vuelve una locura, hermanos, una locura. Llega un punto en el que cada día ustedes van a ver cómo se manifiesta el Señor en su vida diaria. Y yo quiero entrar a este tema también. No, no sé si antes de entrar a este tema, hermano Martín, si es que hay alguna pregunta de usted, por favor, y me lo dejo esto para el final para dar mi testimonio. John, continuamos entonces. Es interesante lo que estamos viendo en cuanto al tema de revelación. Hemos aprendido en esta primera parte en cuanto a la revelación. Y realmente es un tema muy especial porque realmente considero y ahora me doy cuenta de que cuando en mi caso, por ejemplo, yo buscaba la iglesia, buscaba algo fuerte, buscaba como que el Señor me prácticamente baje y me diga realmente que es la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque, bueno, pertenecía yo a otra denominación a la cual estaba muy aferrado y yo quería eso, quería que el Señor baje. Las misioneras me invitaban a orar, a preguntar al Señor. No lo hice, pero sentía como que ese calor, sentía como ese apego, sentía como que algo estaba cambiando, como que algo estaban haciendo con las palabras de las misioneras. Y ahora comprendo que el Señor desde antes ya estaba haciéndome sentir como que realmente esto era verdadero. Y muchas veces quizás los miembros ahora saben, como le volví a decir hace un momento, eh, algunos miembros mencionan que nunca han recibido y caemos en la palabrita nunca, nunca, no ha pasado nada, pero hemos visto que también conocemos acerca de la revelación, que la revelación personal, hay revelación familiar, revelación en la iglesia, el profeta recibe revelación, o sea, revelación es continua, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir acerca de esto de acá? Bien, entonces, como usted acababa de decir, hermano, muchas veces el cielo nos está dando y el peor nos está preparando para una revelación, está atento a todo lo que nosotros hacemos y nosotros pensamos que Dios no nos habla. Ese es el peor error que existe. A veces Dios nos da, no sé, recursos, dinero, nos da tiempo, nos da amor, nos da fuerzas, nos da recursos, no sé, salud, y nosotros pensamos que Dios no nos habla.
eso es lo que quiero decir el día de hoy, que es un error tremendo. El Señor nos está hablando y hay dos formas de vivir esta vida. Una es con Dios y otra es sin Dios. Si queremos hacer las cosas sin Dios, es fácil. Pueden hacerlo de cualquier forma. Pero si quieren hacerlo con el Señor y tener cada vez más y más y más, eh, tienen que adaptarse a lo que el Señor les diga. Y eso tiene que estar confirmado por el Espíritu, tiene que estar, usted tiene que estar agradecido por ello y además tiene que estar confirmado en sus escrituras. O sea, no le puede decir el Señor algo tan loco que no se pueda encontrar ni siquiera un parámetro de eso en las escrituras. No. El Señor ha puesto eso como base. Obviamente un discurso de una autoridad general. O inclusive que nos diga algo un obispo o en una clase o una persona que esté llamada para hablarnos, si por lo menos tiene que confirmar lo que nosotros hemos tenido. Si no hay nada nunca, eso no vino de Dios. Si no hay nada de eso, porque Dios no nos puede dar de una manera aislada una revelación y dejarnos en una nebulosa. ¿Se acuerdan de esa mujer en el libro de Mormón que ella les dijo, yo una vez tuve una revelación y ahora les quiero decir de que para que, para que esta nube se levante, si no me equivoco era eso, no me acuerdo, Abish se llamaba esa mujer, Abish, ¿no? Entonces, esta mujer había tenido una revelación y nunca tuvo ninguna confirmación de nada, pero fue preparada para ese día. Y también había un nefita que se había inactivado, se pasó a los lamanitas y en plena celda le preguntaron, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Y él respondió la revelación que le había dado el Señor. Tenemos que orar hasta que se disipe la nube. Entonces, esa persona ya tuvo una vez una revelación, una preparación para que ese momento él pueda responder. Entonces, ¿qué quiero decir con esto de que lo peor que podemos pensar es que Dios no nos conoce, o Dios no nos habla, o hemos pasado desapercibidos en la iglesia? Eso sí que no puede existir. Una persona que pasa desapercibida, que nosotros no queramos escuchar, que nosotros no queramos interpretar, es decir, reconocer que eso viene de Dios es otra cosa, pero de que nos habló, nos habló. Entonces, a partir de ahora, yo quisiera que tengan mucho cuidado, porque yo, la verdad, no entiendo. Y ahora quisiera hablar un poco de mi vida, si me permite, hermano Martín. Adelante. Uy, le voy a decir así. Yo personalmente no entiendo a las personas que se bautizan y no oran. No tiene sentido. No sé para qué se han, no sé para qué se han bautizado entonces. Se bautizan y les da flojera investigar de la iglesia, porque cuando el Señor les hable no le van a entender, no lo van a comprender, no lo van a sentir y van a decir, Dios nunca me habla. Y Él nos va a decir, y no recuerdas el día que yo te hablé en tu mente y te dije que vayas a la iglesia. Ah, pero eso fue pues porque un momentito, y esa vez, con eso, basta que el Señor nos diga, ve a la iglesia, o que tengamos un sentimiento en nuestra cama y no queramos ir el domingo a la iglesia, y venga un pensamiento y nos diga, ¿por qué no vas? Y nosotros digamos, no quiero, y se tapan con la frazada, por ese evento vamos a ser condenados toda la eternidad, porque hemos rechazado la revelación. Entonces, yo no entiendo sinceramente ese jueguito de iglesia a iglesia que juegan algunos hermanos, en el cual pagan diezmo, pero quieren ver inmediatamente los resultados. Pagan,
les dan los resultados y, dice, "Ve, esto es un buen negocio", dice, mi socio es Jesucristo. Yo no sé de dónde sacan esas palabras. Agradecimiento, de decirle, yo lo amo a Dios, porque él sabe que yo doy un diezmo y Él me bendice. Si Él le bendice, quiere decir que Él le conoce a usted. No puede decir que no. Y si no le sana, porque pese a que ha pagado sus diezmos toda su vida, pero justo ahora está enfermo o enfermo en la casa y bueno, y se va a morir, no quiere decir que Dios no le conoce o que Dios no le escucha. Como la mano y le muele decía, no, tú oras, a ti te escucha, a nosotros no, no es así. El tema es cuánta fe tenemos. Y un secreto más quiero decirles, hermanos. El Señor no tiene una lista de 1 al 4. Yo te puedo revelar por sueños, por libros, por esto y nada más. El Señor tiene infinitas formas de comunicarse con nosotros. Es más, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, conducta, cultura y educación. Entonces, puede ser de que sea un ave que esté pasando y pase. O puede ser como me ha pasado a mí, que un animal, una paloma vino y me habló, yo escuché con mis oídos lo que me habló. O puede ser una visión. Y eso no me hace más especial, no me hace más grande que usted. Sí, efectivamente, mi mente se abrió y yo vi algo. Quizás no lo entiendo hasta el día de hoy todo, pero sé que es imposible que yo me haya imaginado eso. O puede ser que el día de ayer, cuando yo he tenido las palabras y fortaleza de una persona justo al momento que yo necesitaba, esa es la revelación. O puede ser una cosa pequeña o una grande. Hermanos, estamos en la iglesia de la revelación. Por eso hay una escritura que dice, nadie puede decir que Jesús es el Cristo si no es por el Espíritu Santo. Es decir, quiere decir que verdaderamente nosotros estamos siendo preparados para decir eso. Hermanos, abran los ojos, abran los oídos. No le pueden decirme, el hermano Pasoldán, total, ¿acaso tiene millones de dólares para que yo le escuche? No, yo no tengo dinero, yo no tengo grandes millones de dólares. O quizás piensen de que no soy muy simpático, o quizás piensen que puedo tener 100,000 defectos. Pero hay una cosa que sí sé, que Dios me conoce. Ayer he tenido esta mañana en la iglesia he tenido la última revelación. No puede ser que Dios me hable tanto a mí y a usted no le hable nada. Eso no entra en mi cabeza. A mí me habla todos los días, me responde, me cuida, me da milagros. Yo tengo que ir corriendo a mi casa, me arrodillo y le agradezco, porque no puede ser que Dios me dé tantas bendiciones. No puede ser, ya parezco hasta un loco tanto hablar de mis bendiciones. Si yo les diría la bendición que he tenido ayer, me dirían, ay, lo que me dijo un hermano una vez, usted se hace la burla de los que no tenemos bendiciones. Bueno, entonces, si es que estoy alardeando, según usted mucho, yo le quiero decir a usted, hermano, Dios le conoce, pero que usted no quiera reconocerlo es su problema. Pero no le diga a Dios que no le ama. Y gracias, queridos hermanos. No sé si hay alguna Sí, pregunta más del hermano. justamente vamos a preguntas cortas que nos acaban de enviar el hermano Rafael, que es administrador del grupo. Preguntas cortas en cuanto a este tema. A ver, nos pregunta una hermana por acá y dice, si como, a ver, le hago la pregunta, dice, si como esposa recibo más revelación para mi familia que mi esposo, o incluso solo yo recibo impresiones y él no, ¿está correcto? ¿Qué debo hacer, hermano John? Ayúdeme. Qué genial pregunta. ¿Sabe qué? Está bien. Ese es el estilo del Señor para con su familia. Pero eso no quiere decir que usted nunca les enseñe a sus hijos o a su esposo a recibir revelación. Siga testificando,
Pero si ese es el estilo que tiene el Señor de comunicarse con ustedes, bien. Cuando el hermano de Jared estaba viajando, se dieron cuenta que la forma era que el hermano de Jared le pida revelación para que ellos sepan qué hacer y ellos acataban. Bueno, esa es la fórmula. ¿Estaba mal eso? No, pero esa es la fórmula. Pero eso que se quede ahí y que ellos digan, el Señor nunca se comunicó con nosotros, eso es falso, porque se comunicaba a través del hermano de Jared. Entonces, tenemos que ver en las escrituras también todo eso, pese a que el Señor muy rara vez nos responde de la misma manera que a otra persona o que, o que algún profeta, muy rara vez. Es muy original nuestro Padre Celestial, nos va a responder de diferente forma. Por lo tanto, yo creo dos cosas. Uno, que si usted es la fuente de comunicación con el cielo, bienvenido. Si es que su esposo no está escuchando, ore por él para que él también sienta. Ore para que él también sienta. Y si no, porque la peor forma de comunicarse del Señor es a través de un sueño. Bueno, entonces a través de un sueño que le haga pensar, que le haga sentir a su esposo, ya que no puede comunicarse despierto, bueno, que lo haga de dormido, pero de alguna forma, ore usted, ore hasta que todos reciban revelación. O tal vez lo está recibiendo y no está comunicándose, tal vez, ¿no? Es una de Sí, las a preguntas eso me refería. que Que nos de hizo. repente lo está haciendo, pero no está reconociendo. Así es. Ahora, nos pregunta otro hermano de la iglesia, nos dice, ¿existen pasos para seguir para lograr revelación personal? Y si los hay, ¿cuáles son? ¿Cómo logran los profetas recibir revelación y confirmar que es verdadero y proviene de Dios? Bueno, creo que toda esta charla ha sido para responder eso. No, no existe un método, uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, no. Solamente existe un paso. Yo oro, le pido a Dios y el Señor me responde cómo, cuándo y lo que quiera. No existe una forma, no existe, Dios no está atado a nuestra oración para contestarnos. Señor, yo quiero que me respondas de esta forma a mí. No, no existe. Solamente va a responder Dios el momento que quiera, cuando quiera, como quiera y todo eso, pero va a responder. Exacto. Tenemos una última pregunta de una hermana, nos pregunta, ¿Satanás conoce las revelaciones que puede recibir los hijos de nuestro Padre Celestial? Sí y no. Sí y no. A ver, vamos a poner así, por si acaso. El Dios profetiza, Satanás adivina. ¿Me debo entender? O si quieren, Satanás puede proyectar algo, pero el Señor puede revelar algo. Es diferente el tono. Pero ahora, no puede entrar a nuestra mente si nosotros no se lo permitimos. Y no puede leer nuestra mente si nosotros no se lo permitimos. ¿Ok? Pero sí sabe de muchas cosas que hemos vivido anteriormente, es decir, en la vida preterrenal, en nuestra niñez, sabe nuestros miedos. Por ejemplo, el mayor miedo de Moisés era quedar solo. ¿Y qué pasó? El Señor lo dejó solo y casi se muere de miedo porque Satanás lo comenzó a dejar solo en la oscuridad. Y ese era su gran trauma de Moisés. Entonces, sabe Satanás cuáles son nuestros traumas, problemas, todo, y nos puede atacar en ese lado. Pero no se preocupe, si después de una revelación usted hace su oración de gratitud, esas cosas se neutralizan. Así es. Y bueno, nos acaba de llegar una última pregunta, hermano John. Dice, esta es una pregunta de un hermano de México. Dice, a veces veo que me pasan cosas o una serie de hechos que podrían ser una gran casualidad. ¿Cómo sé que es coincidencia y cómo sé que es revelación? Ya, muy bien. Coincidencia es cuando el fruto de ese trabajo es una coordinación propia y es una manera en la que
nosotros podríamos haber interactuado para que se dé eso. Me explico. Aquí tenemos la energía cuántica, aquí tenemos la telepatía, aquí tenemos muchas cosas, muchos factores que nos pueden ayudar a algunas cosas. Pero si lo que nos pasa es tan asombroso y maravilloso que nos acerca a Cristo y que además el momento que nosotros le agradezcamos está confirmado en las escrituras de que lo que nos ha pasado es parte del amor de Dios, entonces es de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Satanás adivina y además Satanás puede pronosticar algo, ¿ya? Pero nosotros también podemos hacer eso, podemos adivinar y podemos pronosticar, pero si estamos bajo la influencia del Espíritu Santo, recién podemos profetizar, que eso es diferente. El sentimiento que nosotros tengamos cuando hagamos con el Espíritu Santo y la calidad de lo que digamos va a hacer la gran diferencia entre lo que nosotros podemos hacer y lo que Satanás nos quiera hacer decir en caso de. Exacto. Muchísimas gracias. Esperemos que al grupo hayamos contestado las preguntas que nos han hecho. Nos han hecho varias preguntas en cuanto a lo que vamos a ver en otra ocasión, el tema de las visiones, que queda pendiente, hermano John, y el tema de los sueños, que es un tema muy interesante, que también tengo muchas preguntas, porque algo que a mí me sucedió son los sueños, y eso es lo que quiero llegar a ese día para poder resolver algunas dudas. Queremos agradecer, hermano John, por su tiempo, por su dedicación a la iglesia, y realmente estamos muy agradecidos por su ayuda, con su conocimiento también que nos ha ayudado en el grupo de WhatsApp de Evidencia Azul. Tal vez algunas palabras finales. No, solamente que muchas gracias y todas estas cosas yo las testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano John. Estamos terminando, amigos de Evidencia Sud, esta transmisión. Va a serse transmitida por medio del YouTube y puedan compartir y poder así compartir también el grupo para que muchos se puedan ingresar también a este grupo de WhatsApp. Nos vemos hasta una próxima ocasión.